Génesis 3, dice, desde el verso 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios en los árboles, entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Vamos a llegar hasta ahí. Entonces, yo quiero hoy como titular a la charla de hoy, frente al polígrafo. ¿Sí? Frente al polígrafo. ¿Ustedes alguna vez les han hecho una entrevista donde les exijan estar con polígrafo? ¿No? Pues eso es bastante intimidante. Estar frente al polígrafo no es algo fácil. Estar ante el polígrafo causa tantos nervios que uno puede caer aún en mentiras que uno mismo se puede creer frente al polígrafo por buscar defenderse. Entonces tal vez por decir cosas y por tratar de salvarse, dice cosas incoherentes, se pone nervioso, hace muchas cosas. Y yo le pedí a Dios como que me diera una manera diferente de entender este pasaje y de podérselos transmitir a ustedes de una manera diferente. Y encontré esto y quiero que hoy nos montemos literalmente como en la película de lo que es estar frente al polígrafo y como si Dios hubiera tenido uno de los casos más importantes de la historia y el caso que originó un daño terrible a la humanidad, originó el daño a la humanidad que fue el pecado. Digamos que ese fue el nacimiento, o sea que no era un caso cualquiera y tenía Dios que poner en el polígrafo a 3 sospechosos: a Adán, a Eva y a la serpiente, ¿sí? Así que Él los llamó, los citó y les dijo, bueno, estamos acá reunidos y bueno, hoy queremos hacer una indagación profunda, por eso siéntese hoy. Adán, el primer entrevistado es Adán. Entonces, en ese interrogatorio, obviamente, el ambiente se puso un poco tenso. Pusieron unas luces oscuras, oscureció todo el lugar y uno por uno empezaron a pasar a la silla del polígrafo. En el momento de Dios llamar a las personas, dijo, ¿cómo lo puedo llamar? Dijo, no, lo llamaré en el nombre, en el orden en que yo los creé, en el orden en que yo creé y en orden también de vínculo para que no me tergiversen la historia. El principal responsable fue la persona a la cual yo le entregué todo. Es como si en una empresa, en un caso de un robo, al primero que van a llamar es al gerente. Al dueño de la empresa es al que llaman. Por eso, al primero que llamó fue a... Lo llama y lo siente. Y fue el interrogatorio tal vez más corto de la historia, pero el más importante que hubiera podido recibir una persona en toda la humanidad. La primera pregunta que le hace es ¿dónde estás? En el polígrafo no se sientan todos. Es una máquina que intimida, es una máquina que somete a un estado de presión. Y lo llamó y le preguntó ¿dónde estás? Y si tú te pones a pensar, nos ponemos en el lugar de Adán. ¿Será que Dios, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, no sabía dónde estaba Adán? En ese momento ya estaba frente a frente Adán, cara a cara con Dios, y le pregunta esa sencilla pregunta, valga la redundancia, le hace esa pregunta tan sencilla y le dice, ¿dónde estás? Y como que, además yo me ponía a pensar, Adán era el único hombre, el único ser humano sobre la tierra, además de Eva. ¿Será que era difícil encontrar a Adán dentro de toda la creación? O sea, era el que sobresalía. Entonces, obviamente, como que él decía, Dios sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta no era porque Dios no supiera dónde estaba Adán, porque Dios sabía dónde estaba Adán. Era una pregunta que Jesús, o Dios más bien, le estaba haciendo para que Él se la hiciera Él mismo.
era una pregunta reflexiva, para que él se preguntara a sí mismo, ¿dónde estoy? Y esa es una pregunta que en el polígrafo es donde hoy estamos sentados acá como si fuera el polígrafo de Dios, y Dios te está diciendo esas mismas preguntas. ¿Dónde estás? No porque Él no sepa dónde estás, no porque Él no sepa en qué lugar estás, sino eres consciente del lugar donde estás, eres consciente de lo que tienes, de lo que eres, de la familia en la que has sido colocado, del ministerio al que perteneces, del lugar que Dios te ha dado de privilegio. O sea, eres consciente del lugar donde estás, de que todo lo que tú eres y todo lo que tú implicas en el universo se resume en esa pregunta, ¿dónde estás? Pero no porque, no sé, algo extraño pase, sino porque es algo que tú tienes que preguntarte hoy. Y me impacta más aún la respuesta de Adán, porque la respuesta de Adán es como si le hubieran cogido el man más fuera de base del mundo. El man quedó como, no, pues es que lo que pasa es que yo estaba y cuando, no, o sea, no sé, ¿sí? Y de repente cogió el elefante y me dijo que matara al marrano, y entonces encontré a la serpiente, y entonces la serpiente, no, si vieras Dios, es que yo sí te había contado, es que la serpiente es una, no, el man se envidió por tratar de cubrirse de la manera más chistosa del mundo. Y miren lo que le dijo, le dice, el hombre contestó, en esta versión es muy chistosa porque dice, te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo de estar desnudo. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, Dios nunca lo había visto desnudo. Dios le conocía, Dios lo creó, Dios le formó de verdad su miembro al hombre. O sea, ¿qué le escondía a Dios? ¿Qué le estaba escondiendo este man a Dios? ¿Sí? Pero la pregunta era clave, y tal vez el hombre en ese momento no lograba entender por qué estaba en el polígrafo. Ese era uno de los lugares donde el cual tal vez él no era consciente de dónde estaba. ¿Por qué está sentado? ¿Dónde está sentado? Está sentado en el polígrafo. Estás hablando cara a cara conmigo, y no es de la misma manera con la que venimos hablando, porque Dios y Adán fueron los mejores amigos. O sea, si alguien podía tener una relación directa con Dios sin tapujos, era Adán. Adán podía decirle, uy, el marrano le quedó como feo, ¿cierto? La nariz le quedó ahí toda aplastada, porque no, mire, el elefante la tiene más severa, o, uy, no, qué asco, usted cómo va a hacer una cucaracha, cómo se le ocurrió que no. O sea, yo me imagino que Adán tenía mucha libertad para hablar con Dios, francamente, como amigos. Pero él no era consciente del lugar donde estaba, y en ese momento nació en el corazón del hombre, fue sembrada la semilla, comenzó a dar fruto, la semilla que había dado el enemigo comenzó a dar fruto, y el primer brotecito que nació en el corazón del hombre fue el temor, porque el temor lo llevó a mentir, el temor lo llevó a esconderse, el temor lo llevó a poner un velo en su cara, y que él no pudiera entender qué era lo que estaba viviendo. Entonces, el temor no existía hasta ese momento. En ese momento, él experimentó por primera vez en su vida lo que era el temor, lo que era tener miedo. Y al final, como respondió, resultó evadiendo la pregunta, porque le preguntaron dónde estaba, y resultó diciendo que estaba escondido, que porque estaba desnudo. Pero no respondió la pregunta, resultó como cantinfleando, respondiendo una cosa con la otra, creyendo que se podía zafar, pero nuevamente no entendía que estaba frente al polígrafo, y que en el polígrafo no puede decir mentiras, está ante el Dios que hizo el cielo y la tierra en todo el universo, él no podía esconderse. ¿Quién le dijo? Dios decidió entonces hacer como indagar un poco más allá, o sea, como a ver, este man no está entendiendo como las cosas, vamos a hacer otra pregunta más. Pero es importante, antes de pasar al siguiente punto, es que el temor lo paralizó. En ese momento el temor lo llevó a suponer, y el temor nos lleva a eso, el temor a perder las cosas, o el temor a ser descubiertos nos lleva a suponer y a poner suposiciones en todo. Entonces a nosotros nos dicen, no sé, en la casa nos mandaron a hacer algo, y dependía ese algo que yo iba a hacer, que mi hermano fuera y comprara la leche, ¿sí?
¿Y qué pasa? Que yo supuse que él no iba a comprar la leche. Entonces, como yo supuse que él no iba a comprar la leche, entonces yo tampoco hice lo que me correspondía a mí. O hice algo que no tenía que hacer y resultamos con 2 bolsas de leche en la casa y no había plata sino para una bolsa de leche y una bolsa de pan. Pero yo me gasté en 2 bolsas de leche. ¿Qué pasa? No, rico, todos tomamos leche, pero ustedes han desayunado sin pan. Es re feo desayunar solo leche, ¿no? Es como que falta algo. Pero ¿qué pasa? Si esa persona no hubiera permitido que el temor, que el, ay no, es que, y si esa persona no lo hace, no, es que todo me toca hacerlo a mí, es que si yo no lo hago, no lo van a hacer, no sé. Uno es muy así, como ser humano es muy así, pero miren dónde nace todo. La raíz de todo es el temor, aún en esas pequeñas cosas, y eso trasciende. No es que yo supuse que Sebastián iba a hacer, yo supuse que allá iban a decir, entonces por eso no hablé. Yo supuse que es que como siempre me dicen lo mismo, pensé que me iban a hablar de lo mismo, entonces por eso no fui. Todo el tiempo estamos presos del temor y el temor lo paralizó. El temor paraliza al hombre desde tiempos ancestrales, desde que se creó el mundo. Y el temor, yo me preguntaba eso, o sea, ¿quién le dijo al hombre que no podía estar desnudo delante de Dios? O sea, no quién le dijo al hombre que estaba desnudo, o sea, tal vez hasta él, sí, cuando comió el fruto, pero ¿quién le dijo que era malo estar desnudo? Si Dios nunca le había juzgado su desnudez, ¿quién le dijo a él? Ahora, el temor nos lleva a pensar sin actuar, o sea, a pensar locamente y a actuar por ende locamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pensamos realmente, no medimos las consecuencias, nada, sino que nos montamos en un video, en una película totalmente hipotética y piensa en eso. Cuando tú estás lleno de pánico por algo, cuando tú tienes miedo, cuando el temor te ha invadido, temor a enfrentar una situación, temor a ser confrontado, temor a tu futuro, temor a tantas cosas, cuando tú te enfrentas a eso, tú te montas en el video, uy no, no es que si yo hago eso, y es que me va a ir re mal, no, y es que me van a decir, no, y es que me van a hacer, no, y es que, pero el temor nunca es real, el temor nunca es real, el temor te monta a ti en un video totalmente fuera de contexto, y caemos en el terreno del enemigo. A mí algo que me impactaba era cómo ese fue el momento en que el enemigo usó para abrir una puerta espiritual a la vida de Adán. Adán no tenía enemigos espirituales. Adán, ¿contra quién peleaba? ¿Contra la hormiga? Pero si él tenía el dominio de todo el universo, los dinosaurios le obedecían a Adán. ¿Quién podía levantarse? Adán no tenía enemigos. Pero ese fue el punto donde él abrió la puerta, el temor le abrió la puerta a que todo se derrumbara en su vida. Temor a soltar, temor al cambio, temor a que algo sucediera. Todo eso le marcó la naturaleza de Adán. Lo segundo que le preguntó, Dios dijo, a ver, este man no está entendiendo las consecuencias de sus actos, no está entendiendo la pregunta que le estoy haciendo, pero yo quiero que él se dé cuenta por sí solo de lo que él está viviendo en ese momento, de qué es lo que está viviendo, para dónde está yendo. Es súper importante esa pregunta, pero no me entiende. Le haré una segunda pregunta. La segunda pregunta que le hizo fue, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le dice, ¿acaso no habrás comido del árbol que te dije que no comieras? Entonces, la segunda pregunta que le hace quiere decir algo especial. Le dice, ¿eres consciente, en otras palabras, de que en medio de nosotros, de esta conversación que estamos teniendo, hay alguien que ha buscado tu mal? De que acá en este polígrafo yo he citado a 3 personas que han interactuado en este caso, pero que hay alguien que está buscando tu mal y a quien tú le has hecho caso todo este tiempo. O sea, le dijo a Adán como, si yo te dije que no lo hicieras, no escuchaste mi voz, no fue mi voz la que estás siguiendo, hay una voz ajena. O sea, no te has puesto a pensar a quién les has hecho caso todo este tiempo. Y Adán como que se queda pensando y dice, uy, sí, ¿sabes, Señor? Tienes toda la razón. Si hay alguien a quien yo
le he puesto mucho cuidado en este tiempo. Y es a la mujer, a esa que me diste por compañera, esa es. Y Dios es como, este man no entiende, o sea, no, a lo bien, ¿cómo le hago entender? La pregunta era clara. La pregunta era, ¿acaso desobedeciste? ¿Acaso no ha sido la desobediencia lo que te ha llevado a este punto? Pero él decía como, no, es más fácil culpar a otra persona, porque después del temor viene la culpa y la confusión. Eso es lo que él no se dio cuenta, que tras esa puerta habría otra puerta, la confusión. Él no era consciente de su error y era mucho más fácil culpar a otras personas, era mucho más fácil hallar culpable de la vida de él, de las consecuencias sobre la vida de él, a otra. Entonces, si Dios le decía a él, mira, ora, mira, busca, mira, haz una cosa, mira, no hagas esto, mira, no te conviene, ¿quién era el que desobedecía? ¿La mujer por darle el consejo o a quién le habían dado la orden? ¿A quién le había hablado Dios? ¿Con quién se comunicaba Dios? Con Adán. Y ese es nuestro enfrentamiento. Como les digo, los que estamos sentados hoy ante el polígrafo somos nosotros. Y hoy Dios quiere, y te lo digo de parte de Dios, Dios quiere sentarte hoy al polígrafo y decirte como, ven, yo quiero que tú entiendas algo, que es lo que tú estás viviendo en este momento, por lo que me has preguntado todo este tiempo, de será que estoy haciendo lo correcto, de cómo tengo que hacer, de qué paso debo hacer, de dame dirección, de Dios aquí estoy, escúchame. Pues Dios te está diciendo, yo te hablé hace un tiempo y yo te dije lo que tenías que hacer, pero no lo has hecho. Y como no lo has hecho, estas son las consecuencias. Tu desnudez no era un problema, nunca fue un problema la desnudez. Pero ¿en qué momento fue de la desnudez un problema? En ese momento, cuando Él abrió puertas, cuando Él desobedeció. Esta es una pregunta, la primera pregunta que hizo fue una pregunta reflexiva, como pregúntate a tú mismo dónde estás, pregúntate a ti mismo en qué lugar, dónde estoy y para dónde voy, ¿sí? Pero la segunda pregunta que le hace es una pregunta capciosa, porque es una pregunta que está viciada para la respuesta, o sea, la respuesta era obvia, era sí, comí el fruto, ¿sí o no? La pregunta que le hizo Dios fue, ¿comiste el fruto? ¿Estás o no estás pecando? ¿Pecaste o no pecaste? A ese término. ¿Sí? Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Cómo respondió él? No, nunca reconoció que él había pecado, que él estuviera bajo pecado. ¿Qué fue lo que hizo? La mujer que tú me diste. Esa persona, no es que Señor, todo fue una serie de eventos desafortunados. Es que no tuve tiempo y es que si yo hubiera hecho, ¿pecaste o no pecaste? Esa es la pregunta. La pregunta del polígrafo es clara, ¿no? Pero cuando nosotros sabemos que nuestra respuesta es mala, en el polígrafo también nosotros manipulamos nuestras respuestas para que no salgan como nosotros queremos, o más bien para que salgan como nosotros queremos y que la respuesta, el control de la respuesta la tengamos nosotros. Eso hace la gente cuando está bajo presión en un polígrafo. Entonces, si te pregunta una respuesta de sí o no, buscas responder algo que no te deje como tan en descubierto y que aún ni te deje como un mentiroso, pero tampoco te haga caer en la mentira, ¿no? Entonces es como ese punto intermedio y eso era lo que buscaba dar con la respuesta. Pero vuelve al punto, estás en el polígrafo, eso se nota. ¿Será que Dios no conocía el corazón de Adán? Después de tanto tiempo, después de crearlo él mismo, ¿él no sabía en el estado en el que estaba? Claro que lo conocía, pero Dios necesitaba en ese momento que fuera el mismo Adán el que se diera cuenta de cómo estaba su corazón. Yo te pregunto, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Porque hay una consecuencia de eso, y es la confusión. Él no podía ver el papel suyo en el asunto, él no podía ver, para él era, y yo me ponía a pensar eso, o sea, tan familiarizado, o sea, el hombre fue creado sin pecado y por mucho tiempo vivió sin pecado, pero esa misma falla lo hizo estar tan familiarizado con su pecado como tan,
chévere es el pecado que me siento bien. O sea, como que me acomodé. Claro, ¿cómo se acomodó? Con la hoja, ¿no? Ahora sí podemos hablar, Señor, porque yo ya tengo una hoja que cubre, que tapa, que esconde. Pero Dios le decía como, a ver, o sea, a lo bien de quién se esconde. Porque, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? ¿De qué te escondes? Si yo sé cuál es el verdadero estado de tu corazón, ¿a quién pretendes engañar? Luego, le hace la tercera pregunta. Y aquí como el hombre ya le echó el pato a la mujer, entonces, siguiente al polígrafo, llamemos a la mujer. Y a la mujer le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Le pregunta. ¿Qué hiciste? Y esta pregunta fue como la pregunta que rasgó el velo. Fue la pregunta que logró quebrantar el corazón del hombre y de la mujer. Si Dios no le hubiera hecho esa pregunta a Adán y a Eva, nunca hubiera podido llegar al punto que quería. Pero Dios siempre sabe cómo llegar al punto. Dios siempre sabe llegar al punto de tu vida. Y Dios siempre sabe cómo quebrantarte, aun cuando te resistes al quebrantamiento. Así que le hace esa pregunta. ¿Qué has hecho? ¿Qué podía responder? ¿Qué podía responder la mujer en ese momento? ¿Cómo lo escondo? ¿Cómo lo camuflo? ¿A quién le echo el pato? Lo único que dice es, porque no le dice quién te dijo, como en el anterior caso, no le dijo como a ti como quién te mostró, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Y qué dice? La serpiente es un animal muy astuto. Mira lo que dice la mujer. La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. A diferencia como de las otras preguntas, acá ya llegó como al punto que Dios quería. Era que ella reconociera su error. Que ellos reconocieran como familia, como pareja, como seres humanos que habían pecado. Les dice, comí. El punto no era si lo habían inducido, el punto era, comiste. Y cuando llegó al punto, fue como en busca de respuestas, no de que juzgara más su pregunta, porque obviamente estaban en un juicio. Obviamente se estaban sentando en la mesa y no era la pregunta de, oiga, ¿qué más? ¿Cómo está? Venga, ¿se acuerda del fruto? Venga, ¿cómo? No era una conversación amigable. Era amor, sí, pero era una conversación de juicio. Dios estaba juzgando al hombre y a la mujer. Y si la primera fue una pregunta reflexiva, si la segunda fue una pregunta capciosa, esta fue una pregunta definitiva. Y el velo le cayó a la mujer, porque apareció el culpable. Y tal vez no se dieron cuenta, pero Dios todo lo que hizo fue para que se dieran cuenta, no solo más bien que le habían fallado a Dios, que habían pecado, sino que había alguien que se había metido allí, en medio de todo, y que había dañado todo, y que si estaban viviendo el juicio, no era solo porque habían pecado, sino porque el pecado siempre es inducido, porque el pecado no nació en el corazón del hombre. ¿El culpable quién era? La serpiente. Él fue quien tramó todo. El hombre no había planeado fallar, no estaba dentro de sus planes equivocarse, no estaba dentro de sus planes fallarle a Dios, no estaba dentro de los planes del hombre hacerlo. Pero en la serpiente sí estaba en sus planes hacer caer a la pareja. Y nuevamente le lleva a reconocer que no solamente es el culpable el otro, sino que hay un error, que yo fallé, que yo sí fallé, que aun cuando yo diga que no, que acá no pasó nada, aun cuando yo diga que... Y no fue la actitud de, ay, pues sí, yo sé, la embarré, ¿y qué puedo hacer? Pues ya la embarré. No me gusta que me digan que la embarré. ¿Sabe que Dios tome su máquina,
hasta aquí llegó el polígrafo, al fin y al cabo usted ya sabe lo que soy, usted ya sabe que soy culpable, usted ya sabe, ¿cierto? Ah, bueno, entonces tome, lléveme preso. Si Dios hubiera querido eso desde ese momento, ni le pregunta. ¿Para qué le pregunta? ¿Para qué lo enjuicia? ¿No? Pero lo que no nos damos cuenta es que el polígrafo sí o sí es necesario. Y ante el polígrafo estamos no una, sino muchas veces ante la vida. Todo el tiempo. Y juegan los mismos factores. Juega el mismo factor de temor, de culpa. Juega el mismo factor de confusión. Hasta que Dios tiene que pasarnos por el quebrantamiento y tenemos que vernos frente al espejo de su palabra. Porque es su palabra la que nos dice ¿qué fue lo que lo confrontó a la mujer? ¿Qué has hecho? Una palabra fue la que la confrontó, no fue más. Ahora, acá no hubo una culpa directa sobre el hombre, pero sí hubo un juicio, como les decía. Y miren cómo empieza la condena. La condena empieza, listo. Acá no hay necesidad de hacer más preguntas. Yo no tengo por qué entrevistarme a la serpiente porque yo sé quién era. Yo creo que Dios tenía ya en ese punto ya todas las pruebas y él tenía su as bajo la manga. O sea, él había creado a la serpiente dentro de los animales. Él sabía. Dios sabía. ¿Qué hora es? Que no nos cierren el café. Listo. No, todavía hay tiempo. Entonces, el juicio empieza de la siguiente manera. Verso 14. Entonces el Señor le dijo ¿a quién? A la serpiente. ¿El juicio empezó en el hombre? ¿El juicio empezó en la mujer? No. El juicio empezó, o sea, la condena más bien, empezó en el hombre, en la serpiente. La condena empezó en la serpiente. Y le dice, por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo tu dolor, el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Esta palabra es tremenda. Y luego le dijo al hombre, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste el fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y aquí me impacta porque cuando tú miras la maldición que vino, la condena que vino, y tú la comparas con tu vida, uno dice, ¿maldición o bendición? Deuteronomio 28 o Deuteronomio 27. ¿Bendiciones por la obediencia o bendiciones por la desobediencia? O maldiciones por la desobediencia. Le dice hasta, mira, a la mujer le dice, tú vas a querer tener las riendas de tu hogar, pero no vas a poder. Le dice, ¿sabes qué es lo peor? Que se te va a tratar de salir todo y que el enemigo se levantará en tu casa porque tú no fuiste una mujer sabia. Y al hombre le dice, tu lucha siempre va a ser las finanzas, siempre va a ser financiera, será tu condena a causa de la desobediencia. Tú decidiste que ese fuera tu camino, entonces anda conforme a tu camino. Y todo esto recae en algo bien especial. Y es que yo decía, Señor, yo nunca pensé, si había visto un Dios justo, pero nunca había visto un Dios que se sentara en la silla del juicio y que fuera Él quien señalara. Y que cuando uno se sienta en la silla, uno dice, wow, tal vez no estoy donde debería estar y no me había dado cuenta de dónde estoy y a dónde he llegado con mi vida. Y ese es un punto bien especial. Yo pienso que es uno de los puntos centrales de la charla. ¿Dónde estás y para dónde vas?
¿Dónde estás y para dónde vas? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el enemigo siga jugando contigo? ¿Hasta cuándo? El evangelio que predicaba Jesús era un evangelio de juicio, ¿sabías? Él predicaba de la misma manera como predicaba Juan. Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Y les decía, mire, este es su pecado. Y le decía, y si Juan tenía que ir a hablar con Herodías y decirle, mire, es que usted es una pecadora, usted mató a su esposa para estar. Y Juan predicaba y le decía el pecado a la gente como era, en su cara. Eso es el evangelio. No estamos llamados a encubrir pecados y a andar con pañitos de agua tibia, ¿sí? Si bien hay una frase que a mí me encanta, que la dice un famoso teólogo que se llama de apellido MacArthur, y él dice: deja de evitar que la gente se confronte a la luz de la palabra. Es necesario que sean confrontados y que se ofendan por la palabra, porque han llevado mucho tiempo su vida ofendiendo la palabra. Es necesario que te ofendas. Billy Graham decía en los videos, mira, no hay nada más ofensivo que la cruz, porque la cruz te pone en una situación en la cual tú no eres ya, te baja del estatus de ser humano gobernador a los pies y te muestra la naturaleza de tus actos. No hay nada que te confronte más que la cruz. Así que la cruz es un llamado al arrepentimiento. Y hoy yo quiero que esto sea la charla de hoy. Pienso que ese polígrafo es un llamado al arrepentimiento. Si tú quieres evitar el polígrafo, si tú quieres ponerte en vergüenza, a veces no hay otra manera en la que Dios pueda usar, porque Él todo lo puede, pero para Él esa herramienta es como la especial, el quebrantamiento. Y yo quiero con esto que tú entiendas varias cosas. Y pues ya como que la parte de la charla acá. No, pero esto también es importante que lo sepan. No sé si está grabando. Sí. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y dónde estás? ¿En dónde estás tú hoy sentado? Estamos en una célula donde tal vez es diferente a la célula de las cuales nosotros estábamos acostumbrados a recibir. Esta es una célula que definitivamente va a ser un espacio diferente. Y va a ser un espacio diferente porque siento que, y pues acá están personas a las cuales a cada uno Dios me ha permitido formar y estar presentes en etapas y en puntos tal vez definitivos y decisivos en la vida de cada uno de ustedes. Dios me ha permitido como, no sé, dar lugares de privilegio, dar lugares de honra. Y la verdad, hoy les abro mi corazón, para mí ha sido desconcertante, ¿sí? Me ha resultado bastante desconcertante la actitud, no solo de las personas que están acá presentes, por eso no son los únicos que están en esta célula, ¿sí? Pero han sido situaciones de verdad donde yo pienso que ustedes lo saben, pero para mí ustedes significan gran parte de mi vida, a los cuales les he invertido los mejores años de mi vida, aun cuando con unos llevo más tiempo que otros. De verdad han sido las personas que les he cogido cariño, que les he cogido aprecio, con los que he compartido espacios, y especialmente hoy sí acá los que están acá, los tres que están acá, han sido personas con las cuales, además de brindarles como como compartir la palabra, lo que sé de Jesús, lo que Dios pone en mi corazón, por encima de eso ha sido compartir mi vida.
y es ver cómo no ha sido suficiente. ¿Sí? Cómo no ha sido como, no sé si la manera, pero resulta, frustrante no es la palabra, desgastante. Resulta bastante desgastante. Resulta desgastante que Dios dé la palabra y que no por mí, no es por mí, porque es que yo me hago a un lado. Si el problema soy yo, y si el problema para que cada uno de ustedes entre en razón y entre y entienda dónde estoy yo parado, cómo estás llevando tu vida y el punto donde estás y que no estás bien como crees, y no porque lo diga yo, sino porque a lo bien, a la luz de la palabra te lo está diciendo, te lo dice de una, de dos, de X, de Y, y tu actitud es ponerte aún de mal genio, y tu actitud es ponerte y llenarte de hojitas y de taparte y de pronto de culpar a otra persona. Pero es que el punto no es ese, es que a mí la palabra obviamente a mí me confronta en muchas cosas de las cuales yo estoy viviendo y obviamente en cómo estoy dirigiendo el grupo. Pero la palabra también te confronta a ti. Y el asunto es que hoy vuelvo y te digo, estás en el polígrafo, no te estás dando cuenta que estás en un tiempo de juicio y no te has dado cuenta que estás perdiendo muchas cosas y que tú puedes decir, bueno, Sebastián, bueno, muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos, pero el juicio sigue. Tú puedes decir, ay, yo estoy mamado de escucharlo, hazlo bien, ya no quiero escucharlo más. Y yo vuelvo y te digo, yo me hago a un lado, porque si yo algo he aprendido con todo este tiempo en este proceso, es que tú no estás acá por mí y yo no estoy acá por ustedes. Y que por encima de las personas, de lo que yo pueda amar o del liderazgo que yo pueda tener, está Dios. Y que yo puedo hacer de cuenta y por tenerlo cerca, de cambiar la palabra. Y de yo decirte, ay no, Felipe, es que tú estás escogiendo bien, tú estás haciendo las cosas bien. Andrés, no, mira, es que tú como estás bien, entonces no te preocupes, o todo bien. Y usted contarme las cosas y yo decirle, súper, no, pues ore, y ya. O a Mayra, y yo decirle como, no, es que, pues tú estás haciendo bien, o sea, incluso puedes seguir dando la célula tranquila, o sea, no hay problema. Yo puedo seguirme, pero les haría un muy gran mal. Un muy gran mal. Y yo, y más Dios que nadie, procura su bien. La palabra dice, yo procuro tu bien. Que no nos guste a la manera de Dios. Bueno, pelea con Él. ¿No entiendes lo que estás pasando? Bueno, busca a Dios. Busca a Dios y pídele una explicación. Me parecería una actitud soberbia. Uno que se equivoca y uno pidiendo explicaciones a Dios. Sería como extraño. Pero estás en libertad de hacerlo, hazlo. Si es lo que sientes, hazlo. Pero yo no puedo seguirlo haciendo. Y si tú terminando esta charla decides hacerte a un lado, hazte a un lado. O prefieres que yo sea el que me haga a un lado, yo me hago a un lado. Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que el problema no soy yo. El problema no es Dios. El problema no es la iglesia. El problema no es la visión ni la manera como se hacen acá las cosas. Que el problema es lo que tú has permitido en tu corazón, porque es que ni siquiera el problema eres tú. El problema es que tú le abriste una puerta y hoy tienes una maraña de situaciones que no has sabido enfrentar y que hoy tienes que enfrentar. No te gusta enfrentarte a ellas, pero es que tienes que hacerlo, para bien o para mal. La vida es una vida llena de decisiones. No podríamos vivir la vida si tú no tomas una decisión. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y yo te digo, ¿sabes? ¿Sabes por qué hay un llamado al arrepentimiento? Por gracia. Porque no es un llamado de juicio a la condena. Porque vuelvo y te digo,
Aún desde ese tiempo, existe la gracia. Aún desde ese momento, y aún cuando Dios sabía que Adán había pecado, que había fallado, que había desobedecido, se había hecho el de oídos sordos, aún en ese momento, no lo condenó inmediatamente. Para Dios es importante que tú hables, que tú confieses, que tú abras tu boca y que tú digas: reconozco mi error, me cuesta decírtelo, Señor, pero estoy en pecado, me cuesta reconocerlo, pero es que un montón, pero tienes que reconocerlo si quieres que tu vida sea diferente. ¿Tú crees que Adán tenía paz? ¿Por qué se escondía Adán? Adán perdió la paz. Adán, de las primeras cosas que perdió fue la paz. Y tú puedes en este momento tenerlo todo, porque es que sabes algo que Dios me decía en el corazón es que de verdad muchas de estas personas, de las personas que asisten a esta célula, o que pues Dios me puso que asistieran a esta célula, coinciden en ese punto. No solamente han desobedecido, sino que están haciendo lo que ellos consideraron que era el camino que ustedes consideraron que era el correcto. ¿Y por qué teniendo todo lo que tienes y haciendo lo que quieres hacer, no te sientes bien? No te sientes pleno. Si aún haciendo tu propia voluntad y haciendo lo que tú quieres hacer, ¿por qué no te sientes bien? Si es lo que quieres hacer, si es donde quieres estar, ¿dónde estás? No puedes seguir eso. O sea, no por mí. Tú tienes que despertar. Hoy yo a este grupo lo tengo a un lado, no porque no se lo merezcan, porque es que ni ellos se lo merecen. Es que yo no merezco que ustedes estén en mi célula, empezando por ahí. No lo merezco. Pero es gracia. Y no los tengo porque yo pienso que esto es gracia. Porque esto es un tiempo donde Dios quiere ponerse a cuentas contigo, donde es un tiempo donde es necesario restaurarse, donde yo no puedo liderar, donde yo no puedo pretender que me las sé todas y seguir andando como acá no pasó nada, cuando mi corazón y todo lo que yo soy sigue siendo una melcocha. Y entonces sí estoy contaminando o pesando, haciendo como un lastre para el equipo. Entonces mientras unos quieren avanzar y pues no son perfectos, porque nadie es perfecto, yo no soy perfecto, como me decía uno esta semana, que era como: es que Sebastián, tú eres perfecto. Pues como yo le decía: no soy perfecto, pero dame una palabra que me sustente que lo que tú estás haciendo en este momento está bien, y muéstrame dónde dice la palabra que el lugar donde tú estás es donde deberías estar. Entonces me dio un versículo y yo lo leí, yo le dije: súper, pero eso no tiene nada que ver, tiene nada que ver con lo que tú me estás diciendo. No le entiendo tu punto, pero sí leamos lo que dice versos antes de la palabra que tú me estás diciendo. Una palabra de un llamado a la obediencia, una palabra de un llamado a lo que es ser hijo de Dios y a lo que es ser un hijo de la carne. O sea, una palabra. Yo le decía: y tú pretendes que acomodando las circunstancias, la palabra, me vengas y me digas a mí que estás haciendo las cosas bien. ¿A quién buscas engañar? Qué pena. Y pienso que, bueno, acá solo Mayra me ha visto de mal genio, una vez. Y yo le dije: qué pena. Esa vez me puse muy de mal genio, pero me controlé más. Dios ha hecho cosas buenas conmigo. Y yo le dije: mira, qué pena, pero como tú eres tan perfecta, como tú te las sabes todas, entonces yo supongo que también sabías que eso dice la palabra, ¿cierto? Que antes del verso 25 hay el verso 1, 2, 3, 4... pero esos no los lees porque sabes que te confrontan, ¿cierto? Porque sabes que estás mal. Y sabes, yo no estoy acá para convencerte de nada. Si te quieres ir, vete. Pero yo no voy a permitir que contamines más al grupo. Y yo se los digo, muchachos, no acomoden la palabra, porque es que a mí no me engañan. Y así me engañaran a mí. No se engañen ustedes mismos y no engañen a Dios. El punto no es ese. El punto no es saber que estoy haciendo las cosas mal. El punto es
que es un llamado al arrepentimiento. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vas a hacer? Adán llegó a un punto en el que no tenía retorno. Adán permitió que las cosas avanzaran a tal punto que yo creo que si él hubiera buscado a Dios, Adán, no hubiera maldito la tierra, no hubiera maldecido, maldito como se diga, a la mujer, su mujer no hubiera llevado el bulto, si él no se hubiera parado y hubiera dicho, él no hubiera maldito a su generación, a sus hijos, a su familia, si él hubiera buscado a Dios. Él no entendió que era un llamado, que era un tiempo de gracia, que era un llamado al arrepentimiento. Y después, dime cómo Adán hacía para revertir la maldición de la tierra. Dime cómo hacía la mujer para que cuando naciera ahora Caín y Abel no le doliera el día de su parto. El daño estaba hecho. El daño estaba hecho. Pero hay gracia. Hoy tenemos gracia. Hoy sabemos que esas maldiciones que fueron desde Haití, no tenemos por qué vivirlas porque alguien pagó por nuestro. Pero ¿qué pasa? Que la cruz es el camino. Y cuando tú te paras frente a la cruz te cachetea de frente y te dice, no estás bien, no estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué sigues diciéndote a ti mismo? ¿O por qué te haces el que no pasó nada? ¿Sigues viviendo la vida por vivirla? Para eso no te traje. Y eso es lo que hace la cruz. Y cuando tú miras a Jesús cara a cara, tú te das cuenta de lo que te estás perdiendo. Y tú te das cuenta de que el lugar donde estás no es donde debieras estar. Y déjame decirte que este lugar y el lugar donde cada uno de ustedes está viviendo no es el lugar donde Dios planeó que tú estuvieras. No es el lugar. Y tú estás hoy a punto de cambiar el rumbo. Hoy tienes la oportunidad de tomar la decisión. Para mí, tenerlos acá no es fácil. No es fácil. Porque yo estoy acá enfrente a líderes de primera línea. Gente con la que yo, meses atrás, fueran los primeros que yo decía, ¿a lo bien? Por todo. Por su corazón, por su servicio, por su fidelidad, por darle. Pero a veces nosotros descuidamos nuestro corazón y no nos damos cuenta que si estamos en este lugar es porque hemos perdido, porque hemos dejado. Y sí, han perdido un lugar de privilegio. ¿Sí? Que depende de ustedes si lo quieren y si lo valoran, el procurar estar allá, porque es gracia. Porque como les digo, allá hay gente que tal vez uno dice, pero es nada. O sea, yo sé que anda mal, pero hay un corazón. Pero hay algo y es que, pero es que acá, a lo bien hay un común denominador que ha venido evolucionando. Es un espíritu repaila, un espíritu de desobediencia que ha llevado a temor, que ha llevado a mentira, que ha llevado a rebeldía, que ha llevado a una cosa tras la otra. Y yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a dar cuenta de dónde están? Entonces, este va a ser un tiempo donde si tú quieres y valoras este lugar, donde si tú amas el lugar donde de verdad Dios te ha colocado, tú vas a permitir que haya un proceso y que haya una guía en ese proceso. Y si no quieres, todo bien. Esta célula va a seguir abierta. ¿Quieres venir? Bienvenido a la célula. ¿Quieres venir a un sábado? Siéntate el sábado con nosotros. ¿Quieres venir a un domingo? Ven un domingo a la reunión. ¿Sí? Pero si para ti esto no es un lugar importante, o si para ti esto definitivamente ya no aguantas más presión o yo no sé, pues tranquilo, las puertas están abiertas, ¿sí? Pero yo, vuelvo y te digo, yo no puedo estar todo el tiempo diciéndote, ay, estás bien, pero es que obviamente, no, es que me cae súper bien esa persona, o sea, no.
No puedo. O puedo, más bien, yo puedo hacerlo, pero no debo hacerlo. Y temor de Dios tengo al decirte esto. A lo bien, cuida por dónde vas. Y lo que pase de ahora en adelante, mira, yo me hago, bueno, ni siquiera porque no me compete, pero yo no me hago responsable de lo que pase contigo y con tu formación espiritual y con tu vida espiritual a partir de este momento si tú decides apartarte. Porque es tu decisión. Y oraré por ti, pidiendo misericordia y pidiendo que aún permita que el quebrantamiento siga viniendo a tu vida, porque es la única manera de que se rompa el corazón duro que tú tienes en este momento para recibir la palabra. Y si tú te sigues resistiendo al quebrantamiento, más duro va a ser. Más duro va a ser la caída. Esto es un tiempo de gracia. Y Dios no quería que tú pasaras por esto. Él jamás lo quiso. Si tú estás hoy acá, ha sido por tus decisiones, no porque Dios lo haya querido. Y salir de esto también será movido si tú lo quieres, porque Dios sí quiere que tú salgas adelante.